Ya, eso estaba esperando. Vamos a ampliar. Ya, chiquillos, hoy día entonces vamos a tratar un tema que es la continuación de lo que habíamos empezado a ver en la clase anterior, que tiene que ver con los derechos humanos, ¿ya? Aquí están los objetivos de la priorización y el objetivo de la clase que tiene que ver con conocer y comprender las principales características de los derechos humanos. Nosotros en la clase anterior vimos el origen de los derechos humanos, ¿ya? Vimos las características, qué son los derechos humanos, qué características tienen, aprendimos que son derechos que son personales, son propios de los seres humanos, son inherentes a uno, por lo tanto uno no los puede vender, no los puede heredar, nada, que no prescriben, o sea, no tienen una fecha de término, ¿ya? Por lo tanto tienen hartas características que son importantes y que en nuestra época existen tratados importantes que tienen que ver con los derechos humanos en general y con derechos humanos en particular, o sea, en referente a algunos aspectos de manera específica. ¿Ya? Chile ha firmado varios, digamos, acuerdos, tratados que tienen que ver con los derechos humanos y nosotros tenemos que tener en claro que son derechos universales, ¿ya? Que son para todos, ¿ya? Y que el Estado está obligado a resguardar esos derechos, ¿ya? No puede el Estado vulnerar esos derechos. Entonces, ahí se produce la crisis cuando a través de algunos agentes o eh, alguien que trabaja para el Estado o representa al Estado vulnera estos derechos, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a tratar específicamente algunos derechos que tienen que ver con la libre expresión, ¿ya? Y también con la igualdad frente a la ley en algunas circunstancias, ¿ya? Entonces, lo primero, la libertad de expresión y los derechos humanos. Eh, Aquí se plantea lo siguiente. La libertad de expresión nosotros tenemos que tener clarito qué es, ¿ya? Es la libertad que nos permite a nosotros, como dice la palabra, expresarnos, ¿ya? A través de distintos medios, sin censura, ¿ya? Y la libertad de expresión también implica que hayan medios de comunicación y de información que sean libres y pluralistas, es decir, libres en el sentido de que no sean intervenidos, controlados por el Estado, y pluralistas que permitan una visión amplia, por ejemplo, de distintos temas, ¿ya? Que no haya un solo medio de comunicación o una sola visión de los problemas, ¿ya? Entonces, el Estado, los diferentes estados a nivel mundial deben garantizar entonces, el respeto y la promoción de los derechos humanos. Y uno de ellos es la libertad de expresión. Ahora, esta libertad de expresión se caracteriza ¿por qué? Porque al permitirla se está condenando, por ejemplo, la censura. Y se promueven distintos medios de comunicación e información que sean, como dijimos antes, libres y pluralistas, ¿ya? Por lo tanto, aquí la censura no sería permitida, ¿ya? Eh, Cuando uno dice censurar, significa que algún tipo de información se prohíbe darla, ya a través de los medios de comunicación, o se dan solamente un tipo de información y hay otras que no se dan, ¿ya? Que no se informan. Entonces, ahí también se habla de censura, ¿sí? Entonces, aquí la idea es que no exista ese tipo de censura. Ahora, los distintos medios tienen una línea editorial, ¿ya? Es decir, ellos tienen una línea a seguir, a lo mejor una ideología, a lo mejor una forma de pensar o a lo mejor una forma de dar la información, ¿ya? Ahora, la censura significa que se prohíbe o no se permite dar un tipo de información, ¿ya? Ahora, antes eso era muy utilizado y las personas no tenían mucho acceso a informarse de manera más amplia. Sin embargo, en la actualidad existen muchas formas en que si uno no ve una noticia a través de los medios de comunicación, digamos, tradicionales,
lo puede buscar a través de otros medios y ahí uno puede acceder, en este caso, a la información. Por lo tanto, ahora hay una gama más amplia de medios de comunicación que a uno le permiten estar informado. Ahora, ¿qué es la libertad de expresión? Dice, es un derecho fundamental para las personas. Incluye el derecho a no ser molestado por opiniones, a investigar, recibir y difundir información sin fronteras y por cualquier medio de expresión. ¿Ya? Entonces, aquí lo primero que se plantea es, este derecho de expresión es considerado uno de los derechos fundamentales de las personas, ya un derecho individual. Y dice, incluye el derecho a no ser molestado por opiniones. Derecho a no ser molestado por opiniones. ¿Ya? Es decir, cuando alguien da una opinión sin descalificar a otro, y da una opinión porque eso es lo que piensa y es descalificado, es funado, ahí no estaría respetándose este derecho a la libre expresión, ¿ya? Ese es un punto que ocurre mucho en la actualidad, sobre todo a través de las redes sociales, que también muchas veces actúan como medios de difusión de información, y a veces esas informaciones también son falsas. Entonces, las fake news que se habla muchas veces. Entonces, incluye eso, el respetar la opinión del otro. También parte de esta libertad de expresión dice a investigar, recibir y difundir información sin fronteras, sin límites, y por cualquier medio de expresión, ¿ya? Acuérdense que cuando hablamos de medios de expresión no solamente hablamos de los tradicionales, la prensa, la televisión, que es más masivo todavía, la radio, sino que también están todos los medios digitales, ¿ya? Las redes sociales que muchas veces también actúan como medios de Ah, sí. expresión. Sorry, profe. Actúan, No caché que estaba desmuteado. ya, listo, como medios de expresión, ¿ya? Entonces, aquí en la actualidad son variados. Entonces, aquí esta libertad de expresión uno debe, digamos, respetarla, pero también cuando uno expresa una opinión, algo personal muchas veces, o porque uno representa a un grupo, también uno tiene que tener respeto por el otro, o sea, no descalificar, si yo estoy opinando, no descalificar al otro, sin cuidar el vocabulario, porque también nosotros, si queremos ser respetados, también tenemos que respetar, porque eso en el fondo es la idea, ¿ya? Entonces, aquí hay una imagen de la libertad de expresión fundamentalmente representada por los medios de comunicación, ¿ya? Y por profesionales que trabajan en esto, que son los periodistas en general y todos los que trabajan juntos periodistas. Pero en el fondo son los periodistas, los reporteros gráficos, toda la gente que va a buscar la información, ¿ya? Entonces, aquí una imagen, digamos, que representa esta libertad de expresión. Ahora, eh, se hacen encuestas, se investiga qué pasa con la libertad de expresión a nivel mundial, ¿ya? Entonces, aquí este mapa indica, dice, índice de libertad de expresión, va de 0 a 8 y se elabora preguntando por la posibilidad de expresarse, de manifestarse, de publicar críticas al gobierno, de criticar a otras religiones, a otras ideas, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí una situación bien complicada es en algunos países cuando no se puede criticar al gobierno, o sea, está prácticamente prohibido, se sanciona mucho, ¿ya? Entonces, aquí dice va de 0 a 8. Entonces, si ustedes se fijan en los colores, arriba hay digamos, una escala de colores en que el más oscuro es menos libertad de expresión. Y los que están en blanco no hay información, o no se da, o no se obtiene, o oficialmente no existe esa información, o si existe no se da públicamente, ¿ya? Y mientras los colores, tonos más verdes, hay más libertad de expresión, ¿sí? Entonces aquí si uno se fija, uno mira, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, que es una potencia en este caso, está Canadá, México con colores verdes, ¿ya? Libertad, estamos hablando de libertad de expresión, ¿ya?
Y en el caso de Chile, nosotros estamos en un término ahí más o menos medio, pero que sí hay libertad. Ya se plantea, acuérdense que va de 0 a 8 y nosotros estaríamos entre 4 y 5. O sea, se plantea cierta libertad de expresión. Y hay otros lugares en que no. ¿Ya? Y aquí está, por ejemplo, eh, países que representan una menor libertad de expresión, ¿ya? Y se plantea, por ejemplo, Ucrania, Pakistán, ¿ya? Jordania me parece también con menor libertad de expresión. Y en África, eh, países como Burkina Faso, Senegal, ¿ya? Entonces, ahí depende de los países, ¿ya? En que se respeta o no, o se puede, por ejemplo, emitir una opinión en contra del gobierno, puede uno emitir una opinión en contra de una religión, o dar una opinión libremente, ¿ya? Ahora, también se preguntó en la parte inferior de la imagen, se preguntó a las personas eh, si creen que es importante, por ejemplo, la libertad de expresión, ¿ya? Y las personas responden ahí, se saca el porcentaje. Entonces, en Estados Unidos, un 71% de las personas piensan que sí es importante la libertad de expresión, ¿ya? La libertad de prensa, ¿ya? Es decir, la libertad que tiene que ver con la publicación de la información, la difusión. En Estados Unidos, 67% piensa que es importante la libertad de prensa. El acceso a Internet, que también nos permite esa libertad, ¿ya? También en Estados Unidos se plantea como un 69%. En América Latina estamos un poquito más bajos de Estados Unidos en lo que es la libertad de expresión y el acceso a Internet, pero en la libertad de prensa las personas piensan que es importante en América Latina en un mayor porcentaje que Estados Unidos, ¿ya? Donde hay menos es en la zona del Oriente, ¿ya? Entonces ahí las personas se les preguntó y que si es muy importante y en un bajo porcentaje respondieron que era importante. Ahora, nosotros tenemos que considerar que hay zonas, hay de continentes en que, igual que acá, en que hay acceso a las noticias, acceso a Internet prácticamente nulo, o en algunos lugares está controlado. El Estado controla las redes sociales, el Internet y todo el acceso, digamos, de las personas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, no aparece la información de China, no está, porque China también tiene acuérdense, tiene redes, digamos, internet propio, ellos tienen un control estricto de lo que son las redes sociales, ¿ya? Entonces, tampoco ahí no hay libertad de expresión desde ese punto de vista. Ahora, hay límites a la libertad de expresión, o sea, no es llegar ya, yo digo lo que quiero, como quiero y donde quiero. No, no es así. En el caso de Chile, Chile ha ratificado una serie de tratados internacionales que regulan los límites de la libertad de expresión. Por ejemplo, en caso de discriminación, ¿ya? Es decir, emitir una opinión que discrimine a otro, ¿ya? Que vulnere su dignidad, por ejemplo, eso no. Y por otro lado está la incitación al odio, que está también prohibida por las leyes chilenas. Ahora, ¿qué es lo que es la incitación al odio? Dice, acción comunicativa maliciosa que busca promover actitudes discriminatorias o que atenten en contra de la dignidad de las personas, ¿ya? Entonces, algunos elementos que uno, a través de su opinión y que tengan que ver con eh, vulnerar en este caso, la dignidad de una persona, ¿ya? O que tenga que ver con discriminarla, eso está en este caso prohibido en el caso de Chile. Y uno puede recibir una demanda por cometer ese tipo de actos. La persona afectada puede interponer una demanda porque se sintió vulnerada, sus derechos no fueron respetados, ¿ya? Ahora, eh, siempre está en las democracias específicamente está presente la libertad de expresión. Pero esa libertad de expresión, como les digo, tiene un límite. No es una libertad de expresión en que uno pueda, como les dije, decir lo que quiera, como quiera y donde quiera. No, no es así, ¿ya? Y muchas veces las personas, a través de las redes sociales, emiten este tipo de opiniones y ustedes saben que muchas veces se les
les cierran la red social o por un tiempo no pueden usarla. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahora hay muchas veces que ocurren en la vida cotidiana, hay personas que emiten opiniones que llaman al odio, incitan al odio y son sancionadas y se les impide por un tiempo usar la red social. El caso conocido últimamente es del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿ya? Que también no puede usar redes sociales, Facebook, me acuerdo, Twitter, ¿ya? Que de hecho el otro día también apareció que por un tiempo, sí, un año, 2 años, no podía utilizarlas, porque muchas veces a través de sus opiniones hacía llamados a promover, en este caso, discriminación o incitar al odio, a la violencia, ¿ya? Entonces, hay un límite a la libertad de expresión, ¿ya? Ahora, la libertad de expresión tiene mucho que ver con la libertad de prensa. Y aquí yo encontré una información que va entre 2002 y 2011. Y más que me llamó la atención que cómo este gráfico iba cambiando a través de los años. ¿Ya? Estamos hablando de un periodo democrático en Chile, ¿ya? En que hay hechos, los números que aparecen ahí en color rojo son hechos que han vulnerado la libertad de prensa. ¿Ya? Entonces, acá se ve que hay bastantes hechos y que al final, entre 2010 y 2011, eh, eran de 33 hechos ocurridos que vulneran la libertad de prensa y que en el caso de 2011 hay 80. Entonces, aquí hay situaciones en que se considera que no fue respetada la libertad de prensa. Cuando, por ejemplo, no se permite informar de un tema, cuando se decreta un secreto que muchas veces no se justifica. Muchas veces hay investigaciones que se decretan un secreto del sumario, secreto de la investigación, pero más que nada para proteger la dignidad de las personas. Pero hay otros momentos en que digamos, se controla la información y eso es considerado una vulneración. Ejemplo, un equipo vamos a suponer, un equipo de televisión que hizo una investigación y que se interpuso en la justicia un recurso para evitar que esa información se emitiera a través de un programa. ¿Ya? Entonces ahí también la libertad de prensa choca con lo que sería eh, los intereses de la autoridad en este caso, ya que muchas veces son autoridades las que eh, interponen estos recursos en la justicia para evitar, por ejemplo, que se difunda algún tipo de información o que han ocurrido varias veces esto de que se va a dar un programa de investigación periodística y que no se puede emitir porque se interpuso un recurso, ¿ya? Entonces ahí también eso es libertad de prensa en este caso que fue, digamos, vulnerada. Ahora, esto es en este caso el 2019, me encontré más cercano, pero el 2019 y que habla de la libertad de prensa en el mundo, ¿ya? Esto es de Reporteros Sin Fronteras, ¿ya? Y que habla de esta libertad de prensa. Ahora, los colores nos van indicando qué pasa con la libertad de prensa. Los colores más claros en que hay una buena situación y el más oscuro que hay una situación muy seria. En el fondo, el más oscuro significa que no hay libertad de prensa, ¿ya? Y los países que se ven más afectados acá, en el caso de América, hay uno que apenas se ve, pero es la isla de Cuba, ¿ya? Ahí donde ese color oscuro que está es la isla de Cuba. Y una potencia para nosotros a nivel mundial es China. En China no hay libertad de prensa, derechamente, ¿ya? Recuerden que ahí, como les dije anteriormente, los medios están controlados por el Estado. ¿Ya? El Estado es el que controla en este caso los medios de comunicación, las redes sociales, y por lo tanto ahí libertad de prensa no hay, ¿ya? No existe en esa zona. Y así también hay otros países en África y en Asia que también
no existe esta libertad de prensa. Y esto muchas veces va a provocar que muchos periodistas mueran tratando de investigar o en conflictos en que son asesinados porque mantienen o conocen información, y esto no solamente por los estados, ¿ya? Sino que también por organizaciones a nivel, digamos, internacional, que son, por ejemplo, que tienen que ver con delitos, por ejemplo, el narcotráfico, el tráfico de personas, el tráfico de armas, ¿ya? Muchas veces los periodistas investigan estos temas, saben información y sufren atentados y en lugares en que los periodistas son prácticamente, son asesinados, son ejecutados, etcétera, ¿ya? En el caso de América Latina, en el caso de México, eso es bastante fuerte. De hecho, el domingo pasado hubo elecciones y murieron algunos candidatos, también algunos periodistas que también fueron asesinados. Y en otros lugares donde están investigando también, ¿ya? Entonces, eso también es parte de vulnerar la libertad de prensa, porque asesinar a un periodista, atacar a un periodista, en este caso porque está informando, también vulnera la libertad de prensa. Y eso ocurre en distintos lugares. Ahora, si uno dice, ¿dónde está bien la situación? Uno podría decir, en el norte de Europa, ya uno podría decir Suecia, Noruega, ya esos países del norte de Europa, Alemania, ya Bélgica, uno ahí puede decir que es lo mejor. Y en el caso de Chile, nosotros estamos dice, una situación problemática porque existen también problemas con la libertad de prensa, ya en el 2019. ¿Mm? Y en el caso de Chile es tan importante el tema que de hecho se construyó un lugar para recordar es que es importante esta libertad de prensa, ¿ya? Eh, en Chile nosotros vivimos una época, ustedes saben, una época que no fue democrática, entonces ahí era importante mantener esta libertad, ¿ya? Mantener a la persona informada, etcétera. Y ahí en esa época todavía no estaba masivamente lo que son las redes sociales, ¿ya? Entonces, en Chile existe, aunque usted no lo crea, una plaza que se llama Libertad de Prensa, ¿ya? Está en el centro de Santiago. Ahora, nosotros también, aparte de la libertad de prensa, existen otros temas que son a nivel internacional. Por ejemplo, es la igualdad de género, ¿ya? Que se da en muchos países, no solamente en Chile. Entonces dice, el principio de la igualdad es la garantía de que nadie es superior a otro. Nadie es superior a otro en dignidad y que todos tenemos los mismos derechos. O sea, ante la ley todos debiéramos tener los mismos derechos, ¿ya? Hombres, mujeres, los mismos derechos, a pesar de nuestras legítimas diferencias. O sea, nosotros como personas, como individuos somos distintos, pero como frente a la ley no debemos ser diferentes. ¿Entienden? Dice, este principio, sin embargo, no siempre es respetado. Uno de los casos más frecuentes en que podemos notar esta falta es la llamada brecha de género. ¿Sí? La palabra brecha significa un espacio que hay entre, en este caso, género, hombre y mujer, una diferencia, ¿ya? En que uno está por sobre el otro. Entonces, el símbolo de la igualdad de género sería que todos fuéramos o estuviéramos en las mismas condiciones, ¿ya? Y dice concepto, brecha de género, dice concepto creado para evidenciar las desigualdades entre hombres y mujeres en temas como remuneración, educación, inserción laboral, ocupación de puestos de liderazgo, participación política, entre otros, ¿ya? Remuneración. Bueno, el hombre por el mismo trabajo muchas veces recibe más remuneración que una mujer. En educación, ¿ya? Muchas veces la, el hombre tiene, y eso ahora, eso ha ido mejorando ahora. Antes, antiguamente, los hombres accedían a la educación superior en mayor porcentaje que las mujeres. Eso ha ido mejorando, ¿ya? Pero todavía se mantiene una diferencia. Inserción laboral, en general, se prefiere a los hombres en la mayoría de los trabajos. Y además, ahora en tiempos de pandemia, la persona que ha perdido en mayor porcentaje el puesto de trabajo son las mujeres. Y porque no pueden tampoco volver, porque
porque muchas veces tienen que hacerse cargo de los hijos o de alguna persona enferma en la casa que dependa de otro, ¿ya? Una persona dependiente. Ocupación de puestos de liderazgo, en todos los sentidos. En la parte económica, por ejemplo, hay menos gerentes de empresas que mujeres, ¿ya? En la participación política, hay menos senadoras, menos diputadas, ¿ya? Menos representantes en este caso, a pesar de que en Chile ahora se aplica la ley de cuotas, en que le exige a los partidos para inscribir candidatos tener un porcentaje de mujeres. La ley obliga a eso. Entonces, la brecha es la desigualdad, la diferencia, el espacio que hay de diferencia entre hombres y mujeres. Y aquí tenemos, en el caso de la brecha de género, eh, aquí la presencia de mujeres en el trabajo es 1/3 del total, ya 33,5% del total son mujeres. Y en el rol de especializados, en el caso del trabajo, llega a un 38%. Y liderazgo hay mucho menos, un 16% de mujeres que ejercen roles de liderazgo en lo que es el trabajo. ¿Ya? Esto del año 2017 y más o menos se mantiene. Y de hecho, muchas veces por problemas de pandemia está peor que antes. ¿Ya? Y en el caso de la brecha salarial también hay una gran diferencia entre hombres y mujeres. ¿Ya? La brecha salarial es de un 31,7% por el mismo trabajo. ¿Ya? Entonces, en el caso de los hombres, el promedio mensual era esto en 2016 de 601.311 y las mujeres 410.486, ¿ya? Por el mismo trabajo. Y ahí está la evidencia. Entonces, hay una gran diferencia o una gran brecha entre hombres y mujeres, ¿ya? Y aquí tenemos a nivel mundial y está en el recuadro está el caso de Chile, ¿ya? En el que tiene que ver con la tasa de participación en la fuerza de trabajo, ¿ya? Las mujeres en la fuerza de trabajo en Chile representan un poco más de la mitad de la fuerza de trabajo y en caso de los hombres son el 74,4%, ¿ya? Ahora, hay países en que la brecha es más fuerte todavía, ¿ya? Se fijan que acá mientras más oscuro el color, más aumenta la diferencia entre hombres y mujeres. Y en esta zona que está Asia, África también, es más importante, más fuerte la brecha, o sea, es más, para decirlo en términos más simples, hay más trabajadores hombres que trabajadoras, ¿ya? Entonces, y cada vez más, y es más fuerte, más diferente la brecha. Aquí en Chile es fuerte, pero ahí es más la diferencia entre lo que la gente que trabaja o que participa en el trabajo son más hombres que mujeres. ¿Ya? Y el tema de la no discriminación. Hemos visto la libertad de prensa, la libertad de expresión, la brecha o la equidad de género, ¿ya? Y la no discriminación, que también es un derecho humano muy importante y que, al igual que el anterior, se relaciona con el principio de la igualdad, es decir, que todos somos iguales ante la ley, ¿ya? Eh, Dice, sin embargo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se trata de un artículo aparte que es el artículo 7, debido a que si bien todos podemos sufrir discriminación, existen grupos de personas que por motivos físicos, históricos, sociales, económicos o culturales son más susceptibles de serlo. Es decir, hay un grupo de personas que son más vulnerables a ser discriminados, ¿ya? Partiendo de la base de que todos debemos ser igual ante la ley, ¿ya? eh, Algo que ratifica, digamos, que está en la Constitución, algo que los distintos documentos, declaraciones que Chile ha firmado, lo señalan. Pero uno en ciertos momentos uno puede haber sufrido una discriminación de cualquier tipo, ¿ya? Eh,
por ser, en este caso, por ser mujer, uno puede sufrir distintos tipos de discriminación en distintas situaciones, pero ocurre una vez y después no pasa más. Pero hay personas que están más vulnerables, ¿ya? Que son más susceptibles de sufrir algún tipo de discriminación. ¿Quiénes serían estos grupos? Son grupos que están en una situación de desigualdad más bien histórica, estructural, ¿ya? Y son motivos muy diversos. Por ejemplo, por nacionalidad, ¿ya? Eh, por la nacionalidad, muchas personas pueden ser discriminadas en un trabajo, no sé, en ser atendidos a lo mejor en la atención en salud, o ir a hacer un trámite, son discriminados, por ejemplo, ya por la nacionalidad. El origen étnico también está muy relacionado también con eso, ¿ya? Y que el origen étnico también se note, por ejemplo, una persona que tenga un origen, no sé, pues sea, pertenezca a un pueblo originario, que también muchas veces puede sufrir una discriminación, ¿ya? Eh, el origen migratorio, ¿ya? Que uno venga de otro país, que sea un migrante, que también puede tener un trato discriminatorio o sufrir muchas veces discriminación, ya sea por las personas en general o bien por algunas instituciones, ¿sí? La religión también es un motivo que se presta muchas veces para discriminar, sobre todo en religiones en que las personas usan algunos elementos que son más visibles su opción religiosa. Eh, en el caso, por ejemplo, de algunos países en donde las mujeres, por ejemplo, usan velo, ¿ya? Porque eso plantea el uso del velo y ella está de acuerdo con ese uso, ¿ya? Y muchas veces este velo les provoca que otras personas, o a lo mejor a través de un Estado, sean discriminados por su uso, ¿ya? Eh, el uso de algunos elementos especiales, por ejemplo, en el caso me recuerdo de equipos de fútbol femeninos, ¿ya? Que usaban un vestuario distinto, ¿ya? Distinto, a incluido un velo para jugar fútbol, ¿ya? Y que en algunos países estaban de acuerdo con que sí, porque les acomodaba y todo, otros decían que no, porque favorecía una mayor discriminación hacia la mujer. Entonces ahí hay una discusión, pero el hecho de que se tenga que usar, por ejemplo, la mujer usa un velo, en muchos países es un motivo de discriminación. El origen ideológico también puede producir una discriminación. La orientación sexual también, y bastante fuerte. Hay grupos que sufren bastante discriminación, a pesar de que ahora ha ido, digamos, mejorando en cierta forma a través de algunas leyes que se han creado, o bien que la persona, la gente, la sociedad toma conciencia de que debe respetar eh, a la gente según la opción que tenga, ¿ya? Por género, entre hombres y mujeres. La discapacidad, también la discapacidad genera una discriminación, eh, sobre todo en algunos casos en el acceso al trabajo, ¿ya? En que hay una discapacidad y le dice, no, no podemos darle el trabajo porque por ejemplo, nuestras oficinas no están adecuadas para que pueda moverse, por ejemplo, en una silla de ruedas, ¿ya? Recuerden que las instituciones en general, públicas, privadas, tienen la obligación de adaptar, por ejemplo, una entrada especial para las personas con discapacidad o que tengan que moverse, por ejemplo, en una silla de ruedas o con muleta, que les sea muy difícil moverse por una escalera, por ejemplo, o los baños, o todo lo que necesitan adecuar las empresas. La edad, ¿ya? La edad también es un motivo de discriminación. Cuando me llaman viejo, trabajo no le dan, por ejemplo. Eh, por lo tanto, también, o que sean tratados los adultos mayores, les digan abuelito, así, entre comillas, abuelito, como dando lástima. Y no, la persona es una persona digna de ser respetado, por lo tanto, esos tratos así discriminatorios tampoco deben ser. El color de piel, eso nosotros ya
aquí en Chile se produce muchas veces una discriminación solamente por el color de piel, ¿ya? Y eso ha sido muchas veces, por ejemplo, a nivel internacional, vuelvo al fútbol, en que muchas veces los jugadores han sido tratados eh, muy mal por parte del público por su color de piel, ¿ya? Entonces también eso, y ha sido rechazado también a nivel internacional, ese tipo de discriminación. La identidad cultural también es parte de eso, ¿sí? O sea, todo lo que yo mencioné son grupos y uno a veces se pone a pensar y dice, no, hay otros grupos que también pueden ser vulnerados, pero esto es como, representa como en la generalidad de grupos que en general todos estamos expuestos, todos, a ser discriminados, pero hay grupos que son más vulnerables, ¿ya? En que sufren discriminación en distintas situaciones, ¿ya? Por distintas razones. Y nosotros sabemos que a nivel mundial han habido sociedades que se ha discriminado por el color de piel, etcétera, países en que en una época tenían escuelas, barrios, playas, piscinas, restaurantes, todo diferenciado para gente de color y para gente blanca, ¿ya? Entonces, eso es parte de la realidad. Ahora ya eso ha ido desapareciendo, pero en la práctica muchas veces sufren discriminación eh, en algunos lugares, ¿ya? Y aquí hay digamos, distintos tipos de discriminación a través de una imagen, ¿ya? Y aquí también la idea es promover la no discriminación, pero promoverla siempre, o sea, y fijarse en lo que uno hace, en lo que uno dice, en las actitudes que uno tiene muchas veces, porque a veces uno está discriminando y no se está dando cuenta que lo está haciendo, ¿ya? Entonces no es la idea. Ya, chiquillos. Y lo último, recuerden que el próximo miércoles tenemos prueba, ¿ya? El próximo miércoles y los contenidos son dos. Las otras formas de participación ciudadana, el activismo, la solidaridad, voluntariado, y también el otro tema es desafíos de la democracia en el siglo XXI. La próxima semana nosotros tenemos la prueba de la tarde, ¿ya? En la mañana vamos a hacer la síntesis de estos temas, ¿ya? Entonces la próxima semana hacemos en la clase la síntesis de preparación para la prueba que va a ser en la tarde. Ya, chiquillos, estaríamos dejando